La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, esta noche lo que les voy a compartir es el libro de Habacuc. Cristian a veces me decía que por donde empieza siempre es por el título, y yo es lo que último dejo y a veces no le pongo. En ese sí yo lo hago. Habacuc es un profeta menor, ya sabemos por qué es menor, pero un profeta que fue bastante contundente con la palabra, con el mensaje o el de querer preguntarle, pedirle respuestas al Señor a sus dudas de lo que estaba atravesando la nación de Judá. Habacuc fue dado como profeta a Judá, pues ya sabemos que el reino del norte ya había sido mandado al exilio, ya había sido dispersada las 10 tribus, entonces todavía seguía el reino de Judá, o sea, el reino del sur. Habacuc significa en hebreo abrazo y fue contemporáneo de los profetas Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Este siervo de Dios profetizó en los días finales de lo que es el imperio asirio y el principio del dominio de Babilonia bajo el rey Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor. Este muchacho subió, o este hombre o este rey subió en el 626 a.C. Cuando nos dirigimos al libro de Habacuc, voy a tomar ciertos textos. En el primero, este profeta le dice o se expresa al Señor de una manera donde dice así, Habacuc 1:2. Esta es la profecía que Habacuc el profeta vio. Oh Adonai, ¿hasta cuándo clamaré sin que tú oigas? Violencias, yo te grito, pero tú no salvas. Por lo visto, sabemos y entendemos con esto que este era un profeta que se había dado cuenta de la situación que estaba aconteciendo en el imperio o en el reino de Judá. Había estado clamando, había estado gimiendo, había estado llorando este profeta, porque él tenía un conocimiento de que en el reinado de Josías, el rey Josías, sabemos que en se encontró, cuando estaban arreglando el templo, hallaron los libros, el libro de la ley, que fue descubierto en el 622, el cual, a raíz de que encontró el libro, sabemos que este siervo se desgarró la ropa, que este siervo instituyó nuevamente las reformas espirituales y bastante significativas en el reino de él. Y con esas reformas, ¿qué hizo este rey Josías? Con eso erradicó, con eso bajó, con eso quitó todos los altares que su padre Amón y que su abuelo Manasés habían levantado durante tanto tiempo. Sabemos que Manasés fueron 55 años y Amón solamente fueron 2 años. Y Josías lo que hizo en 11 años simplemente fue quitar completamente todo lo que había dado de idolatría y colocar lo que estaba escrito en el libro de la ley para poder levantar espiritualmente a una Judá que estaba prostituida y que estaba pervertida en la idolatría. Por consiguiente, este siervo de Dios sabía y conocía lo que el rey Josías había hecho. Cuando el rey Josías muere,
el que le sucede es Joacim, otro rey, pero el que vino e hizo todo lo malo durante 11 años fue Joaquín. Joacim creo que fue el anterior rey que duró 3 meses. Este hombre, hoy este rey, hizo nuevamente y trajo al reino de Judá todo lo que es la idolatría, todo lo que es malo delante del Señor. Y este siervo de Dios estaba viendo que lo que un rey trató de arreglar, vino otro rey y despedazó y destrozó lo que estaba, lo que había hecho el anterior rey. Estaba viendo este siervo con dolor, con tristeza, como un pueblo, una nación, su pueblo, se estaba destruyendo nuevamente. Y estaba este siervo de Dios preguntándose por qué Dios estaba tan indiferente a la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios. ¿Por qué el Señor estaba callando ante todo lo que estaba haciendo el pueblo? ¿Y qué lo que estaba haciendo? Estaba transgrediendo la palabra, estaba rompiendo el pacto que el Señor había hecho con ellos en el monte Sinaí, donde decía, te he puesto, Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones si las transgrede, ¿sí? Y este siervo estaba en la situación en la cual decía, ¿por qué el Señor no trae juicio sobre este pueblo? ¿Por qué el Señor no toma cartas en el asunto para hacer lo que realmente puede hacer? Venir a hacer justicia para que las cosas se enderezcan en el reino de Judá. Si con el reino de Josías se alcanzó a enderezar muchas cosas, ¿por qué el Señor no está permitiendo que con el reinado de Joacim se esté destruyendo lo que él veía que se había podido levantar? Y empieza este siervo con este tema 1 y 2 a interpelar o a cuestionar, podemos decir, el silencio y la falta de Dios para castigar lo que sus ojos estaban viendo. Habacuc 3 dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad? ¿Por qué me permites opresión? El pillaje y la violencia me confrontan, así que prevalecen la discordia y la contienda. ¿Por cuántos años este siervo, este profeta, vivió meses, años, cansado de buscar del Señor, cansado de rogar, cansado de que le dieran una respuesta y no había una respuesta? Tomé la palabra en la cual, de acuerdo al libro de Habacuc, cómo se llevaría, o en este tiempo, cómo está dado a la nación o a una nación, no específica o general, y cómo nos va dado a la vida personal de cada persona, individual. En este caso, lo que acabé de hablar, en la cual él estaba haciendo reclamo, ¿qué pasa que el Señor no está haciendo nada? Yo estoy viendo lo que mis ojos están viendo, me está permitiendo ver la angustia, la zozobra y todo eso, pero el Señor calla, no hace nada. En una nación, me voy primero con una nación. Hoy en una nación estamos viviendo la misma situación. En un país, en un pueblo, en una ciudad, se están viendo cosas parecidas a lo que se estaba viendo en ese tiempo. La injusticia, el engaño, la situación de que están legalizaron el aborto, el casamiento entre relaciones prohibidas, el engaño, la muerte injustificada de infantes a pesar aparte del aborto, la violación de lo que es a hombres, mujeres, niños, la violación de los derechos tanto del hombre como de la mujer, como del infante o del niño, y la desbordante corrupción que se está viendo en la vida política. Porque así como en ese tiempo Josías era rey, manejaba la política y también había corrupción bastante grande. Por consiguiente, estos años, aquí como estamos cada día viendo nosotros en parte de cualquier sistema del mundo, la situación política a nivel mundial se está viendo contaminada en la ambición de lo que es el poder por querer cada día tener más y más.
Acontecimientos que están realmente siendo observados y vistos también, como en ese tiempo por Habacuc, por hombres, mujeres, siervos de Dios, que realmente están en la presencia de Dios y sienten dolor como una nación, como un país, como una ciudad se está desintegrando a raíz de lo que los ojos están viendo. Y podemos decir, no, pues eso lo estamos viendo todo el mundo, eso lo está viendo hasta la gente inconversa, esto lo están viendo hasta las otras personas que practican o predican otra religión o otra doctrina. Pero es diferente aquellos siervos en los cuales están acongojados o están angustiados o están dolidos en su corazón porque están dados es en la palabra de Dios. Porque están violando es el mandato de Dios. Muchas veces tenemos el conocimiento de que a alguien le pase algo, una situación como hemos visto cuando la niña del colegio la mataron, ¿sí? Fue arrebatada su vida en la normal. Cuando tantos chicos en Bogotá han sido asesinados, su vida ha sido truncada, ¿sí? Y simplemente podemos decir, sí, hay dolor, porque la noticia nos afecta, ¿sí? Cuando es algo de nuestras familias, aún nos afecta más. Pero cuando la situación es mayor en un siervo, en una sierva de Dios, que realmente tienen el temor, el amor, el fuego por la palabra de Dios, de cómo un pueblo se está desintegrando o se está llevando a una idolatría o está fornicando o está adulterando a través de la palabra, estos siervos de Dios lloran más. Aquí Habacuc estaba mostrando y estaba viendo, los demás vieron muchas cosas, pero este siervo estaba diciéndole, Señor, ¿qué es lo que pasa? Que ellos están violando tu palabra. Yo estoy viendo que hay desastres, que hay muertes, que hay asesinatos, que hay idolatría, que hay fornicación, que los niños perecen de hambre, que le roban el pan al hambriento, que la vida no es dada, no es ayudada. Hay muchas cosas que podemos ver. En ese tiempo estaba viendo Jeremías, igual que aquellos hombres piadosos, mujeres piadosas estaban viendo, pero en Habacuc había algo más. Era un hombre celoso de la palabra. Era un hombre que sabía lo que Josías había hecho al ser reformar espiritualmente y levantar muchas cosas que su padre y abuelo habían dejado de caer. Era un hombre que tenía el dolor de Dios, porque no solamente estaba viendo que estaban asesinando personas, que sus almas estaban destruyendo, había un trasfondo mayor, y era que estaban violando la palabra de Dios. Por eso Jeremías decía, Señor, ¿hasta cuándo me vas a permitir, Habacuc, ver esto? ¿Sí? Porque es lo que están viendo mis ojos, están violando tu pacto, y tú no haces nada, Señor. Y en este tiempo también estamos en las mismas. Hay hombres, mujeres que están clamando delante de Dios porque están violando los principios de la palabra. Sabemos que hay doctrinas bastante erradas. Sabemos que hay iglesias que se sostienen solamente trayendo al altar o a la iglesia, engañando a personas a través de cosas que no están escritas y moviendo simplemente las emociones del corazón de la persona, haciendo cosas que no están escritas y simplemente por ganar dinero, mercaderes de la fe, como es normalmente. Pero en ese tiempo así, hoy también hay hombres, mujeres, siervos de iglesias pequeñas que se han levantado en un clamor para decirle, Señor, ¿qué ha pasado? Señor, han abandonado tu palabra. Señor, como lo dice en Habacuc 4, por lo tanto la Torá no es observada, la justicia nunca es administrada, porque los perversos asedian al justo. Por esto la justicia es pervertida. Este siervo decía, ¿han abandonado tu palabra? Sí, la han pervertido. Conocemos el bien y el mal. Nos dejamos manejar por nuestras emociones. Nos afectan lo que nos puede acontecer alrededor nuestro
lo que les acontece alrededor a otras personas, pero hay personas, siervos y mujeres de Dios, que están diciendo porque han abandonado lo que es las observancias de la palabra de Dios. Y habrán hombres, pastores, pastoras, siervos dedicados a escudriñarlas. Pero así como muchas iglesias se han levantado para hablar de la palabra y captar dinero de una manera, quiere decir que son indiferentes a lo que está sucediendo alrededor de un país, alrededor de una nación. Jeremías clamaba por una nación. Así como fue contemporáneo con estos otros profetas que clamaron, Jeremías también clamaba. Y hoy en día hay pastores que siguen clamando por la palabra, porque está transgredida, pero que el Señor tenga misericordia de lo que está haciendo. ¿Sí me han entendido hasta el momento? Esto en cuestión a una nación. Ahora, en cuanto a lo personal, a una persona individual, ¿será que en nuestras vidas independientes como seres humanos o individuales estamos pasando la misma situación que el profeta Habacuc? Estamos también rogando, estamos clamando, estamos diciéndole al Señor que nos dé una respuesta de lo que pasa en nuestras vidas, porque vemos tantos desastres, pero nosotros mismos, no en la nación, eso es individual. Rogamos y le estamos diciendo al Señor, vemos mucha iniquidad en nuestras vidas, o sea, el Espíritu Santo nos está redarguyendo de juicio y de pecado. Nosotros mismos estamos diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué permites la opresión en mi vida? ¿Por qué me está ella confrontando a mí misma en lo personal? ¿Por qué veo tanto desastre? ¿Por qué prevalece en mí la discordia? ¿Por qué prevalece en mí la contienda? Ellas me están confrontando día tras día, Señor, me azotan día tras día. Y seguimos interpelando al Señor, como lo decía el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo me responderás? ¿Por qué guardas silencio, Señor? ¿Por qué estoy sintiendo que me sigue interpelando? Y ahí donde viene el redarguir del Espíritu Santo. Por lo tanto, la Torá no es observada, la justicia nunca es administrada, porque los perversos asedian al justo. Por esto la justicia es pervertida. Porque se han olvidado de mi palabra no es escudriñada, no es observada. Por cuanto la justicia en ustedes no es administrada, porque la desconocemos. ¿Por qué nos asedian? La pelea, la discordia, la amargura, la rabia, el orgullo, la jactancia. ¿Por qué nos está asediando? Porque nosotros mismos estamos pervirtiendo la justicia de Dios. Seguimos tomando el control de nuestras acciones. Seguimos queriendo lo que nos gusta. Seguimos deleitándonos en nuestra carne y en nuestros sabios consejos, que no tienen validez ante la justicia de Dios. Dice, porque permitieron la justicia de Dios. Nosotros mismos le decimos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos está confrontando la situación que a veces vivimos nosotros personalmente, como seres individuales? Porque a pesar de que escudriñamos la palabra de Dios, la estamos pervirtiendo. Hay una sola cosa que la palabra hace en nuestras vidas y nos hace libres. La palabra nos limpia y es una verdad innegable en nuestras vidas, que cuanto más pasemos tiempo con el Señor, más tiempo leyéndola, nuestro templo va cambiando. Porque si la palabra es una luz, lámpara que nos alumbra, nos hace vivir recto y en justicia, y no se puede pervertir, porque la misma luz tiene que desechar la oscuridad en nosotros. Entonces, en esta parte de la personal,
que Habacuc estaba diciendo, Señor, ¿qué pasa? Estoy viendo todo esto en este pueblo. Si lo llevo a la parte individual, Señor, yo estoy viendo esto en mi vida. Le pregunto, ¿por qué algo contienda? ¿Por qué me está confrontando la situación? Mas no lo entiendo, Señor, porque hemos dejado la palabra y hemos pervertido la justicia de Dios. Esto en la parte nación y en la parte personal en este texto. Y ante esa interpelación que el profeta Habacuc le hace al Señor, viene una respuesta de Dios para él. Y muchas veces la que menos esperamos cuando el Señor nos habla. Dice en Habacuc 1:8, mirad entre las naciones y ved, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Haré una obra. Y hasta coloqué aquí, como muchos que somos acelerados, me comento porque yo soy bastante acelerada, tanto en pensamiento y en la forma de que hablo de una vez. Yo creo que este profeta también diría, bueno, ya el Señor dijo que iba a hacer una obra en la cual iba a ser un asombro. Aquí va a ser la justicia de Dios divina. Aquí va a aplicar la palabra de Dios y el mandato que el que si violaba el mandamiento, el estatuto de él, iba a traer, cortar de raíz. Pero aquí vemos que la respuesta que el Señor le da a este siervo lo confunde. ¿Por qué lo confunde? Como vio con el profeta con el rey Josías, fue un chico que fue desde pequeño, desde los 8 años que empezó a gobernar, un corazón, por así decirlo, limpio, un corazón con temor de Dios. Pero el Señor le está diciendo, va a traer una nación, todo lo contrario que para el pensamiento de él como siervo de Dios no se iba a imaginar. El Señor le dice, voy a traer una nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, o sea, para saquear. Formidable, bastante formidable y es terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad, o sea que es juez y parte ella misma. De la situación de ella, de su crueldad, de su maldad, estaba procediendo lo que para ella creía era justo. Y el Señor le estaba diciendo, voy a traer esa nación, y es la nación de los caldeos, un pueblo sanguinario, una nación que tiene su propia justicia y no la justicia de Dios, como lo que acabamos de leer antes, el Señor cuando dice, por esto la justicia es pervertida, la palabra de Dios. En este caso es la justicia basada en la ley del terror, en el miedo, en la destrucción, hombres crueles, nación cruel y sanguinaria. Y el Señor, cuando dijo eso a Habacuc, este hombre se asombró porque va a decir, ¿cómo así, Señor? Está preparando un pueblo impío para venir a castigar a un pueblo que a la hora a la perspectiva de Habacuc no era tan malo. Debería haber tomado a un siervo como Josías, en el cual podía volver a restaurar las leyes del Señor, quitar los altares que su padre Amón había puesto y volver a edificar la parte espiritual de Judá. Pero iba a tomar una nación implacable, una nación que no tenía principios morales, una nación que no tenía temor al Dios que ellos profesaban, al Dios que ellos adoraban. Tomó un instrumento en el cual Habacuc dijo, ¿cómo así, Señor? Si nos ponemos a pensar, va a decir, tan bajo hemos caído que necesitas del impío para que nos venga a avergonzar. Tan bajo hemos llegado espiritualmente que tome como instrumento un pueblo pagano, un pueblo, una nación en la cual no tiene piedad de nadie,
para venir y decirnos, Señor, que estamos haciendo las cosas tan erradas y tan incorrectas. Señor, claro, si usted me dice que no lo creerán, pues si usted mismo me lo está contando, tampoco lo creería. Porque mi pueblo, el pueblo de Judá, el pueblo, un pueblo escogido por Dios, sí, rompió, transgredió sus principios, fue fornicario, fue adúltero. Pero Señor, al menos es mejor que los caldeos. Al menos ellos tienen un Dios diferente, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. ¿Por qué está permitiendo que esta nación que no conoce de nosotros se ensañe con el pueblo de nosotros? Entonces este siervo le decía, es terrible lo que va a hacer por medio de esta nación que no conoce. Habacuc consideraba que era justo que los pusieran en su lugar, pero no por medio de ese instrumento. Y decía Habacuc, sí, Señor, me confundes, ahora sí que me confundes. Ahora sí, es difícil que alguien crea lo que va a ser para una nación pagana. Ahora, como ya le dije, el texto va nación y va individual. Vámonos en la parte personal. Uno, individual. El pueblo, perdón, el texto que acabo de leer lo llevo ahora a una nación. El pueblo de hoy en día que está usando el Señor y que ya está escrito en la palabra. Sabemos que hay guerras, hay desastres, hay enfermedades, hay hambrunas, pandemias. Viene trayendo terror, espanto y miedo a una ciudad, a un pueblo, nación y al mundo general. Los líderes gobernantes de un pueblo, de una nación, que están siendo instrumentos para irse en contra de otra nación, como lo podemos ver cerca en la guerra de Putin con Ucrania, Rusia, causando estragos que en su propia codicia y ambición de poder no les importa el que quede la viuda, el huérfano, el desamparado. Y son personas que no tienen un historial limpio, son personas que tienen una hoja de vida sangrienta, son personas que toman un resumen de todo lo que han hecho en sus vidas y esas personas están en un poder, están siendo presidentes, están haciendo gobernantes, están siendo alcaldes, en los cuales no tienen ni la más mínima o el más mínimo temor, porque son justos en su propia justicia. La justicia llena de terror, llena de miedo, de infundar argumentos propios del pecado y la concupiscencia que en cada uno en ellos habita. Aquí vemos que muchas veces reyes que son ahora presidentes de una nación que se están yendo contra su propio pueblo y sobre todo contra los del pueblo de Dios, que están quitando la palabra de Dios y están colocando las doctrinas demoníacas que ellos están haciendo, llamando a lo malo muy malo, perdón, llamando a lo malo bueno y muchas veces hasta excelentemente bueno, y llamando a lo que es bueno de Dios, lo están llamando malo. Estos hombres que están en el poder, como fue los asirios, son siendo instrumentos que toman para que el pueblo de Dios se despierte. Porque así como tomó a ese pueblo vil, a ese pueblo malo, a ese pueblo perverso, vio para que un pueblo se despertara, para que un pueblo se moviera a ver por qué el Señor estaba tomando un instrumento que a la conciencia o al pensamiento del hombre, no de Habacuc, no lo podía tomar. Y aquí vemos también que estos hombres están tomando la situación para que un pueblo, una nación, instrumentos malos para que se muevan a buscar de Dios o nos movamos, porque estamos en la nación, para que nos motivemos a buscar la ayuda, el apoyo, en ruego, en oración, en vigilia, en ayuno, la presencia de Dios para que tenga misericordia del juicio que puede traer sobre nosotros, sobre una nación completa. Esto sobre una nación. Ahora, en lo personal,
del mismo texto en el cual viene la respuesta de Dios a Habacuc, en la que no puede creer que le envía a la nación. También está preparando ese enemigo contra nosotros, que nos va a sacar del confort, de la tranquilidad de la que estamos. El enemigo nos está rodeando como león rugiente, como dice la palabra, y nos va a hacer ver cuáles son las falencias y debilidades debido a que estamos fríos, debido a que estamos ni aún calientes, que estamos pasivos, que ese instrumento que el Señor está tomando en grado particular puede ser un familiar, un amigo, alguien de la empresa, alguien cercano a nosotros y aún alguien externo, que está sacando o está haciendo sacar de nosotros la contienda, la pelea, el pleito, la disensión, la amargura, la lujuria, la lascivia, que por nuestro acomodo y tranquilidad la veníamos consintiendo y ocultando, y que están en contra de la palabra de Dios, de lo que está escrito en él. Y este enemigo viene con un objetivo en nuestras vidas por parte del Señor, el de volvernos completamente a Él. El que haya un verdadero nacimiento en nuestras vidas, el de crecer en fe mediante las pruebas, mediante las aflicciones, el de purificarnos, como ya sabemos, como el oro, como se purifica la plata. Y si queremos verdaderamente ser siervo de Dios, el Señor va a utilizar, así como lo hizo para una nación, utilizar un enemigo que no estaba, que no conocía de Dios, espiritualmente era la muerte. Así lo está haciendo en una nación y así lo está haciendo con un enemigo o individualmente, para sacarnos del confort. Así como quiere sacar a una nación, también nos quiere sacar a nosotros espiritualmente, porque de a uno en uno, ¿qué se va formando? Sino un barrio, sino una ciudad, sino un país, sino una nación. Entonces nos tiene que volver a venir, mandar a alguien a que nos desacomode de lo que nosotros completamente a veces creemos que estamos bien internamente, espiritualmente estamos bien. Entonces va a utilizar a esa persona que muchas veces no es conocedora de la palabra y va a sacar de nosotros lo que nosotros creemos que ya tenemos y hemos nacido de nuevo, para ver que aún lo que le decimos y le interpelamos al Señor, ¿por qué me confronta de esa manera? Pues nos confronta a través del enemigo, de piedras duras en las cuales dice, todavía tenemos odio, rencores, rencillas, amarguras, rabias, lascivias, cosas que no están dadas en la palabra de Dios, que van en contra, de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y como dice en Apocalipsis 14:12, aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús, en la cual va a venir un enemigo en nosotros también y va a utilizarla el que menos piensa, porque a veces, como Habacuc estaba esperando que hubiera utilizado a un hombre como Josías, que estaba espiritualmente, por así decirlo, más sano, para decirle, yo quito los altares, tengo la autoridad para derribar los altares paganos, yo tengo la autoridad para todo lo que hicieron de malo, erradicarlo y completamente dejarlo fuera de nuestras vidas, porque no había nadie que pudiera decirle de su pasado que había hecho algo malo. Habacuc había dicho, ¿por qué no utiliza, o por qué no lo digo, parafraseando, ¿por qué no va a usar usted a un rey como él, en la cual al menos tiene, por así decirlo, cómo fundamentarse en que hacía lo correcto? ¿Por qué el Señor va a utilizar a alguien que es impío? Y muchas veces el Señor va a utilizar a alguien impío en nuestras vidas para hacernos decir, Señor, nos está confrontando. ¿Por qué no utiliza a un hermano de la iglesia para que nos diga las cosas? Porque a la hora del té está mejor espiritualmente y nos puede decir que nosotros estamos mal. Pero ¿por qué va a utilizar a alguien que no conoce de Dios para confrontarnos de lo que nosotros tenemos? Señor,
Esto sería en la parte individual de lo que es la respuesta de Dios en nuestras vidas. Así como este pueblo de los caldeos era propio en su justicia por la maldad, ¿sí? Así pasa con las personas en su propia justicia, en la ignorancia de que creen que es lo correcto, sueltan la palabra. Entonces, aquí en esa primera respuesta de Dios y en esa situación que deja asombrado a Habacuc, que deja asombrado a Habacuc porque iba a utilizar una nación pagana. Entonces, en toda situación, el Señor da otra respuesta a Habacuc, que dice en Habacuc 2, 3, 4. Porque la visión es para su tiempo dispuesto. Habla sobre el fin y no miente. Puede tomar un tiempo, pero espera por ella. Ciertamente vendrá, no se demorará. Mira al arrogante. Interiormente no es recto, pero el recto vivirá por emuná. En esta lo vamos a llevar ahora por la nación. Para una nación a nivel mundial que está siendo atacada, en general todas las naciones, con más ímpetu, con más fuerza, el enemigo está arrasando las familias, los hogares, los pueblos, las ciudades, está con nuestra juventud, está queriendo obtener cosas sin esfuerzos y que se están involucrando en relaciones ilícitas, en relaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios, del único Dios verdadero, y el cual es el que va a juzgar las almas. Así diga el hombre lo que diga, Dios no está de acuerdo. Es el principio de la palabra. Y si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no importa ningún concepto del hombre, que solo busca congraciarse. Ya le explico por qué el texto anterior, con el otro hombre, para vivir en el pecado, bajo su propia justicia, basada en el pecado. Cuando está haciendo todo esto una nación que no está de acuerdo a lo que la palabra está escrita y que el hombre dice, es mejor, está bien lo que estamos haciendo, así para el Señor sea malo. Y están haciendo cosas, acuerdos que no van de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios. Y el Señor les está informando, les está diciendo a una nación conocedora o a una nación que no conoce de Dios, sean ignorantes, sean conocedores. Dice, ¿de qué sirve? En Habacuc 2, 18 al 19 nos dice, ¿de qué sirve un ídolo? Una vez que él lo hace, le da forma. Una imagen de metal fundido y maestro de mentiras, que su hacedor pone su confianza en él y sigue haciéndolo ídolos tontos que no pueden hablar. Ay de aquel que le dice a un pedazo de leño, despiértate, o a una piedra muda, levántate. ¿Puede esta cosa enseñar? Está cubierta de oro y plata, sin el menor aliento en ella. ¿De qué sirve el concepto de esta clase de hombres que quieran o no quieran, sean ignorantes o conozcan, se van a tener que, al fin de cuentas, doblar, presentarse ante el único Dios verdadero y doblar las rodillas? Aunque nunca las quisieron doblar en este tiempo, Dios juzgará por cuanto ha despojado a otros pueblos, por cuanto ha codiciado ganancias injustas para su casa, para su poder, para su gobierno. El Señor le está diciendo a Habacuc, porque la visión es para su tiempo dispuesto, no tardará. Así los hombres estén diciendo lo que estén diciendo, así lo que Habacuc piense, lo que esté pensando, que está tomando una nación pagana, así el instrumento que esté tomando el Señor se cumplirá. Así diga el hombre que no se va a cumplir, así diga el hombre que no viene el arrebatamiento, que no viene el Señor con nosotros. La visión, la palabra de Dios se concretará, porque Él es fiel y verdadero, claro que se cumplirá. Así diga el hombre que está bien tener relaciones ilícitas,
Así está bien dañar a las personas, así está bien tener ganancias deshonestas y edificar la casa con oro, plata y tener abundancias. Que así está bien tener en el poder un rey, un gobernante, un presidente que tiene tras de sí una hoja de vida que no está de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor dice, no tardará en cumplirse la palabra de Dios, no tardará en venir el juzgar, porque el único que va a juzgar es el Señor. Y así digan ellos que están bien y aquellos que se congracien con otros, porque es el hombre, sin importar qué es lo que están haciéndole al prójimo o al ser humano, el Señor va a venir y tomará cuenta de ellos también. Las rodillas que nunca se quisieron doblar estando en esta vida terrenal, se van a tener que doblar cuando estén delante del Señor, quien los va a juzgar. La visión no tardará, Jeremías, está Habacuc, la visión no tardará, porque va a haber juicio para ese tiempo, y sabemos que vino el de caer de Judá, pero también vino el destronamiento de lo que es el rey de Babilonia, de todos los caldeos. Es el tiempo dispuesto por el Señor, no es que tarde, no es que se demore, no es que esté haciendo las cosas que, como decía Habacuc, yo veo, Señor, que yo clamo, yo grito, yo me lamento, pero usted parece indiferente a lo que yo le estoy preguntando. ¿Por qué calla, Señor? ¿Por qué no me informa qué es lo que está pasando? Que no veo que usted haga justicia de acuerdo a la palabra de Dios. En esta, de la que leímos, porque la visión es para su tiempo, ahora en lo personal. ¿Cuál es el tiempo de cada uno de nosotros como ser individual? Ahora, ya. En este preciso momento, como el Señor lo dijo en Deuteronomio 30:19, yo llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ti, hoy que yo te he presentado con la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge vida para que vivas tú y tú será tu simiente. Habla y no miente el Señor. Si queremos vida, es tiempo de tomarla mientras vivamos en este cuerpo, para hacer lo correcto, de tomar la palabra y no apartarnos de ella, aunque para nosotros se demore la promesa de Dios, aunque veamos que la respuesta de Dios ha tardado y que esa respuesta demorada, por ella nosotros pasemos aflicciones, angustias, dolores, padecimientos, pérdidas, para ser purificados como el oro y la plata. Pero ciertamente vendrá la redención y la salvación a nuestras vidas. No se demorará el Padre en nuestras vidas, pero para aquel que la quiera tomar y esperar en ella, mediante la emunad, mediante la fe. Debemos tomarla es ya, en este momento, de una vez, porque el Señor ha puesto por testigo los cielos y la tierra de lo que nos entregó a cada uno de nosotros, en el momento en que nos dio a conocer la salvación, en el momento en que nos dio a conocer la redención, en el momento en que abrió nuestros ojos para ver lo que Él hizo en el madero, en la cruz, de habernos dado a conocer que tendremos vida juntamente con Él. Él no tardará la promesa mientras permanezcamos firmes y fieles mediante la fe en el único Dios verdadero que hace posible que nosotros tengamos vida cuando partamos de acá. En el único Dios verdadero que, como Él dijo en la palabra, morirá juntamente y resucitará juntamente conmigo. Ya sea que sea en el momento en que partamos antes del arrebatamiento, o ya sea en el arrebatamiento, pero el Señor es fiel a su palabra y Él vendrá. El tiempo de Dios espera, porque ella ciertamente vendrá y no se demorará. No se demorará el juicio para el impío, no se demorará el juicio o no se demorará la promesa fiel y verdadera para su pueblo de Dios. Si nos mantenemos en fe, si mantenemos esa emuná, si mantenemos siendo fieles, si mantenemos en observación, observando
practicando, predicando la palabra, las buenas nuevas, si permanecemos aferrados a la raíz de Cristo. Esta es la segunda respuesta de Dios a Habacuc, por nación y por lo personal. Ahora vamos con Habacuc 2:2. Dice así: entonces Adonai me respondió, él dijo, escribe la visión claramente en tablillas para que aún un corredor pueda leerlas. Habacuc debía registrar por escrito la visión para preservarla en la posteridad, de tal modo que los que la leyeran supieran que se iba a efectuar, que con certeza tendría que cumplirse. Y aunque pasara mucho tiempo antes de su cumplimiento, todos debían saber, sin lugar a dudas, que se iba a cumplir esa visión que el Señor les había dicho. Y sabemos que en el tiempo determinado, que dije antes, Babilonia caería ante el reino de los medos y persas, encabezado, ya sabemos, por Ciro en el año 539. Escribe la visión claramente en tablillas, pero que a un corredor, para que aún un corredor pueda leerlas. Ahora, lo llevo a una nación. Podemos estar viendo de aquellas naciones que están haciendo lo mismo con otras naciones, saqueándolas mediante la guerra, que solo dejan hambre, ruina, enfermedades a sus habitantes, que el aumento de lo que es la tecnología y la forma que se está dando para unificarse en un solo poder todas las áreas a nivel mundial. La misma Biblia ya lo tiene registrado. No es nuevo la situación de que se está viendo. A Jeremías dice, escríbelo en las tablillas para que no se les olvide, ¿sí? Ya el Señor lo mandó y escrito quedó, que sin duda se cumpliría para una nación en estos tiempos. Mateo 5:18 nos dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iot ni una virgulilla pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y esto nos lo remite a nosotros a Deuteronomio 4:2, para obedecer los misbod, los mandamientos de Adonai, tu Elohim, que yo les estoy dando. No añadan a lo que yo les estoy diciendo y no lo resten. Deuteronomio 4:2, ¿sí? Entonces, podemos ver que no es nuevo. El Señor ya los había escrito. Hay de esos gobernantes, de esos líderes aún religiosos, que aquel que ha modificado vendría un juicio. Aquellos que violan los derechos de la viuda, de los huérfanos, que edifican sobre la injusticia, escrito está. Prefirieron escoger la muerte, la maldición, y la recompensa está escrita en tablillas. Dice el Señor en Juan 12:48, quien me rechaza y no recibe mis palabras, tienen quien le juzgue. La palabra que yo he hablado lo juzgará en el día final. En una nación, escritas están en las tablillas. Los juzgará aquellas naciones que el Señor ha tomado como instrumento, así como a los caldeos, el Señor la tomará, también la juzgará, porque dice que tienen quien lo juzgue. Y dice que es la palabra, en el día final traerá juicio por todo lo que han hecho. Escrito está en la palabra, en la Biblia, y sabemos el juicio que tiene para aquellos que han desobedecido al Señor. Ahora, en lo personal, individual, dice el Señor en Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Adonai. Pondré mi Torá en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Texto de Jeremías 31:33. Anteriormente se les dio la tabla al pueblo para que no se olvidaran de ellos, como que el Señor sabía que íbamos a sufrir más de uno de Alzheimer. Porque antiguamente ya tenía unos mandamientos. El Señor ya les había dado unas indicaciones que no deberían haber olvidado, pero pasó el tiempo y se les olvidó. No todos, pero los 10 mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí
por el Señor, ¿sí? A Moisés, fueron escritas en tablas también, igual que en Habacuc. Escribió para que no se olvidara que la palabra de Dios se cumpliría, aunque tardara la promesa, aunque tardara lo que el Señor había dicho. El Señor dice, escríbala, porque cuando suceda, no vayan a decir, ay, nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea de dónde estaba, nadie nos lo habían comentado. Y el Señor dice, Habacuc, hazlo, para que vean que traeré un juicio por causa de todo lo que han hecho. Porque ahí sí, como decía Habacuc, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué nos estás viendo? ¿Cómo han transgredido tu palabra? ¿Cómo han violado tu pacto? Ahora el Señor les dice, mire, por haber violado mi pacto, esto es lo que voy a hacer. Y escríbela para que tengan recordatorio de decir, el Señor es injusto, como humanamente a veces decimos lo que estaba diciendo la pastora, pero es que el Señor esto, pero este Señor esto, no es así, no puede el Señor hacernos porque el Señor es malo, porque el Señor es tan injusto, pero no vemos cuántos años tras años tras años el pueblo de Judá venía en pecado, venía en idolatría, venía en fornicación y en adulterio. Y les iba a decir, por causa de lo que ustedes han hecho, ahora se los escribo como recordatorio que vendrá. Pero entonces el Señor ya las entregó en el monte Sinaí, las grabó en tablas de piedra, pero el Señor ahora hizo algo mejor en nosotros, las grabó en nuestros corazones, las afirmó allá, algo que no se borraría, indelebles, en la cual iba a haber una voz que nos la estaría constantemente trayendo a nuestra mente, porque dice que la graba en los corazones y la pondré en sus mentes. El Espíritu Santo constantemente nos la hace, dice que nos redarguye de juicio y de pecado. Por consiguiente, si la podemos, como dice en la palabra, que a un corredor pueda leerlas, alguien tan ligero y rapidito que uno dice, Señor, 5 minutos, leí la palabra, pero algo capturó, algo tiene conocimiento para el Espíritu Santo decirle, usted leyó algo, aunque fue de rapidez y no le paró mucha atención, se la traigo a colación, está escrito ahora en el corazón y se la traigo a su memoria. Ya no puede decir, me olvidé, porque las grabó en el corazón, en cada uno de nosotros. Podemos leerla rápidamente y ahí sí practicamos la lectura rápida. De verdad que sí. Uno se da cuenta de que con la Biblia practicamos más rápidamente la lectura, así no hubiéramos hecho el curso para podernosla grabar, la practicamos. Pero en cualquier circunstancia, situación, hay alguien que nos dice, y esto dice el Señor, esto dice la instrucción, leíste, escuchaste, quedó grabada, porque ella siempre sale a hacer la obra para la cual el Señor la envía. Que se ignore en nuestras vidas es otra cosa. El Señor manda siempre una palabra en nuestras vidas y nunca regresará vacía, porque escrito está que Él la envía y nunca regresa vacía. El Espíritu Santo se encarga de decir, Habacuc las escribió en las tablillas, mire lo que va a pasarle a una nación, a Judá, por causa de la fornicación, por causa del adulterio, por causa de todo lo que han hecho, por causa que han transgredido el pacto que yo les di, los mandamientos que les di sagradamente en el monte Sinaí. Ahora se vuelve y se los escribo como recordatorio. Va a venir una nación pagana en la cual va a traer un juicio, porque un día tomé un rey e hice que se restaurara nuevamente la parte espiritual, pero tan pronto como Josías murió, volvieron a la misma situación un pueblo. Se olvidaron de lo que este siervo de Dios hizo, que es tan fácil que a nosotros se nos quede siempre lo malo, de lo que hubieran hecho, de lo que hicieron hacer nuestros padres, nuestros abuelos, o lo que hicieron los gobernantes. Con Manasés, este hombre sabemos que como reinó 55 años, dice que más o menos 23 a 25 años, este rey hizo lo malo, lo re malo, cosas que no se habían visto, porque siempre decían, como decían Jeroboam con el pueblo de Israel, o sea, el reino del norte,
e hizo lo malo que Jeroboam, e hizo lo malo con Jeroboam. Y con Manasés pasó lo mismo. Cuando llegó Amón, hizo lo malo de su papá, pero este hombre trató de hacer después de 27 años, lo que es la diferencia, él trató de hacer lo bueno, pero siempre dice, Amón hizo lo malo. Josías hizo lo bueno de acuerdo a su padre David, ¿sí? Que no era su padre. Pero con Manasés pasó que quedó escrito en sus corazones la maldad que había llevado el rey Manasés a un pueblo a fornicar, a adulterar. Y tan pronto murió Josías siendo un rey sabio, un rey temeroso de Dios, se olvidaron de todo lo que este hombre había tratado de quitar durante los 11 años que Joacim reinó, la idolatría. Y en 2 años Amón hizo cosas, en 2 años no más, ¿qué tal donde hubiera durado más? ¿Sí? Entonces, Josías duró 11 años y al pueblo se le olvidó, tan pronto murió. Entonces el Señor le dijo a Habacuc, escríbela porque lo que ustedes como pueblo Judá hicieron, se cumplirá. Escríbela como una nación hoy en día, se cumplirá. Todos los gobernantes, todos los líderes, todos los presidentes, todos los alcaldes, todos los que tienen un poder político, que han querido cimentar la palabra, que han querido, edificar su casa mediante el saqueo, mediante el dolor, mediante el engaño, mediante las mentiras, mediante violando los verdaderos mandamientos de Dios para poner los mandamientos y los principios de ellos basados en una justicia en su pecado. Se cumplirá, no tardará, porque viene el juicio de Dios para el impío, aquel impío que sirvió como instrumento para oprimir a un pueblo de Dios, para que se despertara, para que nos despertáramos, para poder levantar a un pueblo espiritualmente en oración, sabiendo que estamos en los últimos tiempos y estamos adormecidos. Utilizó a alguien que no estaba adormecido en el pecado. El malo sí no está adormecido en el pecado. Nosotros estamos adormecidos en el confort. Y utilizó a alguien que se necesitaba, que estaba despierto constantemente, mirando, como dice la palabra, que en su lecho planean hacer la muerte, hacer el pecado. Y utiliza a esas naciones contra un pueblo de Dios. Está utilizando en nosotros mismos para poder sacar, para podernos limpiar, para podernos purificar, sacar de nosotros la contienda, la envidia, el egoísmo, la rabia, el odio, el rencor, las rencillas, las pequeñas zorras que cada uno de nosotros tenemos. Está utilizando enemigos que el Señor el día de mañana va a juzgar. El Señor tomará la palabra para todos. Y el Señor dice, está escrito para el pueblo de Dios ya en sus corazones. Y hay un consolador, hay un amigo que siempre nos va a traer a decir, ponernos a cuentas, estamos cometiendo esto, estamos haciendo lo malo, estamos transgrediendo los principios de la justicia de Dios en sus propias vidas, que queremos seguir haciendo lo que el Señor no quiere que hagamos. Y podemos decir así como decía Pablo, no quiero hacer, pero mi carne sí lo quiere hacer. Y ahí sí saltamos. Pero el Señor dice que tenemos que alcanzar a la estatura del varón perfecto, porque si Él dio la victoria también nos la da a nosotros. Porque la palabra es luz a nuestras vidas, y si es luz, las tinieblas son las que tienen que salir de nuestras vidas y no anidar en ellas. Está escrito, no podemos ignorar que se vaya a cumplir, porque hay un ser maravilloso que siempre nos está diciendo, espera, se cumplirá todas las promesas. Él es fiel y verdadero, no desesperemos. Que Él no tendrá por inocente al culpable. Confía, que tu fe no decaiga, como lo decía en Josué 1:9. Mira que te esfuerce, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Para finalizar, Habacuc 3, como versículos 2, 16, 17, 18 y 19. Así dice la palabra de Dios, Adonai, ahí donde expresa lo que Habacuc entendió, lo que el Señor estaba haciendo. Adonai, yo he oído el reporte acerca de ti. Adonai, estoy sorprendido de tus obras. Trae tu obra a vida en nuestra propia época. Hazlo conocido en nuestro propio tiempo.
pero en la ira recuerda la misericordia. Contemplé y mi estómago se estremeció al sonido de las oraciones en mis labios. La debilidad se apoderó de mis extremidades, mis piernas se vencieron debajo de mí. Resistiré el día de la aflicción, de subir al pueblo de mi estadía. Porque aun si la higuera no florece y no haya frutos en las vides, aun si el árbol de oliva fracasa en producir y los campos no dan cosecha, aun si las ovejas se desvanecen del corral y no hay vacas en el establo, aún yo me regocijaré en Adonai. Tendré alegría en el Adonai de mi salvación. Adonai Elohim es mi fortaleza. Él me hace ligero y de paso firme como el ciervo y la capacita para andar en las alturas. La promesa y la palabra de Dios es fiel y se cumplirá para aquellos que permanecemos firmes en la fe, en la fidelidad de Dios, de saber que Él la cumplirá en el tiempo perfecto de Él, que para nosotros puede ser que tarde, pero el Señor dice no tardará, se cumplirá todo. Vendrá por su pueblo, vendrá a traernos la salvación que Él prometió. Vendrá por una novia para hacerla su esposa. Bendito y alabado sea el Señor. Esta sería la palabra. Si quieren nos ponemos en pie, vamos a despedir. Bendito Padre Celestial y soberano Dios de la creación, mi Señor y mi Rey. Digno eres, como decía Habacuc, Señor. El reporte que hemos tenido de ti es sorprendente. Tus obras son maravillosas. Ahora trae tu obra a vida en nuestra propia época. Hazla conocida, Señor, en nuestro tiempo, pero en la ira recuerda la misericordia. Hazla conocida, Señor, en nuestras vidas. Hazla en este tiempo, Señor, para aquellos que no han llegado a tus pies, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, Señor, para nuestros familiares, para nuestra parentela, Señor, para que conozcamos las maravillas que tú has hecho en cada uno de nosotros. La maravilla de saber que estábamos más que perdidos, Señor. Estábamos tan lejos de ti, aunque tú estabas tan cerca de nosotros, soberano Dios. Ayúdanos, Padre precioso y soberano Dios, que a través, Señor, de los juicios que traes, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, sobre una casa, sobre una ciudad, sobre un pueblo, sobre una nación, sobre un país, sobre el mundo, Señor, tenga misericordia de aquellos que buscan de ti, de aquellos que flaquean, Señor, en su debilidad, esperando, Señor, que la hora llegue, pero se tarda, Señor. Ayuda y levántanos cada día, Señor, en fortaleza. Anímanos, bendito Dios. Ayúdanos a sostenernos en la palabra, buscando tu rostro cada día, para que nos alumbre, Señor, para que realmente sea lumbrera a nuestros pies, bendito Dios, y podamos andar en la luz, viendo el autor y consumador de todo lo que ha hecho en nuestras vidas, para que tengamos una vida, Señor, que compartir en la vida eterna, llena, Señor, de abundancia, de felicidad, de gozo, donde tu palabra dice que ya no hay llanto, ni tristeza, ni más dolor, Padre precioso y soberano Dios. Guarda, Señor, guarda nuestros hogares, nuestras familias. Guarda, soberano Dios, el pueblo tuyo que clama, que gime, que a veces te dice, Señor, ¿qué pasa con la respuesta que no viene a nosotros? ¿Qué pasa, Señor, que no entendemos? Porque entre más suplicamos, que entre más oramos, que entre más, Señor, pedimos a ti, vemos que el enemigo viene, así deshace en nuestras familias, en nuestros hogares, Señor, en nuestras labores, en nuestras finanzas, Señor. Padre precioso y soberano Dios, ayúdanos a confiar, Señor, en la promesa en la cual dice, vendrá y no tardará, porque tú eres fiel en cumplirla. El Santo de Israel la cumplirá en el tiempo perfecto, porque tú eres Dios y soberano de todo, Señor, de toda la creación. Padre precioso y soberano Rey, una vez más te honramos, te glorificamos, te alabamos y te exaltamos en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos, congregarnos para buscar tu rostro, Señor. Gracias, Padre poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.